tú nos concedes estar aquí para traer tu palabra. Permite, Señor amado, que yo no hable palabra alguna conforme a mi voluntad, sino que tú traigas palabra conforme a la necesidad de cada vida reunida en este lugar. Permite que a través de ella tú seas libertando, seas sanando, pero sobre todas las cosas seas salvando a alguien que no sea salvo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Esta noche muchos hermanos cogieron vacaciones, pero estamos aquí para adorar al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Después de Jesús haber sanado a un ciego y Pedro haber hecho su confesión de que Jesús era el Hijo de Dios viviente, y Jesús anunciar su muerte, después de estos tres eventos, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solo, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Tal parece que estos 3 discípulos eran de los más confianza del maestro, porque en otras ocasiones también los había señalado para otros eventos, como lo fue allá en el Getsemaní. Fueron los mismos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Así es que tal parece que eran los discípulos de confianza. Y definitivamente Jesús tenía un propósito con estos discípulos, como de igual forma lo tiene para con cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que estando allí, arriba en el monte, se transfiguró delante de él. Y mire qué clase de situación o experiencia tuvieron estos discípulos allí con el Señor. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, en primer lugar. En segundo lugar dice que eran muy blancos. Y en tercer lugar dicen que eran como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Oiga, no hay detergente aquí en la tierra que pueda hacer eso. Solo el Señor puede hacer eso. Bendito Jesús. Y les aparecieron de repente Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Mientras esto sucedía, oiga, Pedro, Jacobo y Juan estaban atónicos, estaban, oiga, asombrados ante lo que estaban viendo delante de sus ojos, porque jamás en su vida habían visto una visión o una experiencia o tal cosa delante de ellos. De hecho, era una experiencia única, una experiencia maravillosa. Y ellos habían visto milagros, señales y prodigios. Habían visto cuántas cosas en el ministerio del maestro. Pero aquella experiencia, ninguno de ellos la había visto. Ninguno la había tenido. De hecho, no era para menos que estuvieran asombrados ante aquella visión que estaban viendo ocurrir delante de ellos. Jamás Pedro, Jacobo y Juan, oiga, hubiesen tenido una experiencia como aquella. Me parece a mí, si el Señor no lo hubiera llamado, lo hubiera llevado hasta ahí. Pero ya el Señor tenía en sus planes que estos 3 discípulos o estos 3 apóstoles tuvieran esta experiencia. Claro que todas las cosas que ocurren en la vida del creyente, Dios lo hace con un propósito. Amén, gloria a Dios. Santo. Y Pedro, como era más, oiga, despierto que los otros, posiblemente pensó, esto está bueno aquí. Bendito el nombre del Señor. Y de repente dijo a Jesús,
maestro, sería bueno para nosotros que nos quedemos aquí y hagamos 3 enjamadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y nos quedemos aquí porque esto está bueno. Bendito el Señor. Enjamadas eran unas casitas de campaña. Así es que la sugerencia que Pedro le dio a Jesús ante su capacidad era viable. Pensando Pedro, aquello allá abajo está malo. Esto aquí está bueno y aquello allá no está muy bueno. Así que si esto está bueno, ¿a qué vamos para allá? Así es que posiblemente pensó, como esto está bueno, pues vamos a quedarnos aquí. Como cuando a veces el culto está bueno, Dios se está moviendo, Dios está bendiciendo al pueblo, y pensamos, esto está bueno, ¿a qué vamos a ir para allá? Vamos a quedarnos aquí. Bendito el nombre del Señor. Pero Pedro no pensó en nada más que el ambiente que había allí y quedarse allí. Pero Jesús sí pensó en otras cosas que venían luego de eso. Porque un hombre había traído a su hijo que tenía un espíritu, oiga, que lo atormentaba. Y se lo habían traído a los otros discípulos que se habían quedado abajo para que orase por él y reprendiese a aquel demonio. Y la Biblia dice que no pudieron reprender. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Amén, aleluya. ¿Ah? Y mientras los discípulos que se habían quedado abajo tenían aquella batalla, aquella situación, de repente apareció Jesús allí con los otros que se había llevado, con Pedro, Jacobo y Juan. Me imagino que aquellos que estaban abajo luchando con el espíritu aquel que tenía aquel muchacho pensaron lo mismo que yo dije, es que Jesús llega a tiempo. Llega a tiempo. Y el padre de aquel muchacho le explicó la situación que había. Mira, este muchacho tiene un espíritu demonio que lo atormentaba. Y a veces quiere matarlo y quiere echarlo en el agua y quiere echarlo en el fuego y lo traje a los discípulos y no han podido hacer nada. La Biblia dice que el Señor le dio unas palabritas allí para que cogieran piso. Bendito el nombre del Señor. Yo que este género no sale así. Hay unos demonios que los reprende y se van, pero hay otros que no. Hay otros que salen con oración y ayuno. Aleluya. Como diciendo, hay que ayunar más y orar más, ¿saben? Si quieren que Dios sea glorificado, hay que orar y ayunar más. Si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, hay que someternos más al ayuno y a la oración de lo que estamos haciendo. Santo Jesús. Oiga, hoy día la gente lo que le gusta es comer y comer y comer y comer. Pero se han olvidado del ayuno y la oración. Y mientras haya comida, siguen comiendo. Bendito el nombre del Señor. Y aquel muchacho estaba atado allí. Y era necesario que el Señor, junto con Pedro, Jacobo y Juan, bajaran del monte para intervenir con aquella situación.
le dijo, vamos a quedarnos acá arriba. Pero Jesús sí sabía que allá abajo había un muchacho que estaba atado y un padre desesperado esperando que el maestro bajara para ser libertado de aquel demonio que tenía. Pero como Pedro no sabía nada de eso, pero dijo, pues vamos a quedarnos aquí, mijo. La Biblia dice que el maestro arrepintió el demonio y el muchacho quedó libre. Y dice que quedó como muerto, porque lo movió con violencia y quedó como muerto y lo levantó el maestro, pero quedó libre. Pero a Pedro lo que tenía en la mente era, vamos a quedarnos acá arriba. Como pensando, ya el trabajo se acabó. A veces los cultos están buenos, gloriosos, hermosos, pero no podemos olvidarnos que el trabajo de la iglesia sigue. Nos gozamos en el culto, adoramos al Señor, sentimos su presencia. Cuántas maravillas, señales y prodigios, pero no podemos olvidarnos que el trabajo de la iglesia sigue para adelante. Aleluya. Que no se ha acabado hasta aquí, no. Y Pedro lo que pensaba es, esto está bueno, ¿para qué vamos para allá? No sabiendo que todavía hay montones de gente que no bien conocía al maestro, y otros que estaban atados por el enemigo, y otros que necesitaban sanidad, y otros que necesitaban cuantas cosas. Y era necesario que bajaran de allá para poder intervenir con la situación que había abajo. La experiencia que habían tenido allí era un taller que el Señor le había dado para que se llenaran y tuvieran unas experiencias para entonces bajar abajo a trabajar con lo que había que trabajar. A veces Dios nos da experiencias gloriosas, pero ¿para qué? Para que trabajemos en la obra. No para que nos echemos a un lado y nos olvidemos de ella, no. Dios nos da unas experiencias y unas bendiciones y unos dones y unas capacidades para que las usemos en la obra del Señor. Ahora fíjense que estos eventos ocurrían porque por lo regular tarde en la noche Jesús no se encontraba entre la gente. La Biblia dice que por lo regular Jesús tarde en la noche estaba arriba en el monte, allá donde había estado con Pedro, Jacobo y Juan. De hecho, cuando los discípulos estaban navegando y de repente apareció Jesús caminando sobre las aguas, Jesús venía de orar del monte. Los mandó adelante y él se fue aquí del monte a orar. Y cuando los discípulos estaban fatigados, remando, apareció Jesús por allí caminando sobre las aguas. Y dice la escritura que pensaban que era un fantasma, pero Jesús le dijo, no temáis, no tengan miedo, porque era Jesús. Y Pedro le dijo, preguntó si a Pedro le dio curiosidad a aquello, y a cualquiera le había dado curiosidad, pero el maestro, pues yo pude identificar también sobre las aguas. Y el maestro dijo que sí. Pero fíjense que después de Pedro haber tenido aquella experiencia de la transfiguración del monte, ahora Pedro aparece caminando sobre las aguas. Otro evento glorioso, otra experiencia maravillosa. Pero eso ocurre después que bajó del monte. Eso ocurre después que había tenido aquella experiencia en el monte y se había llenado, se había impregnado de la presencia de Dios en aquella experiencia gloriosa que tuvieron arriba en la cresta del monte. Aleluya.
Así es que Pedro comienza a caminar sobre las aguas de igual forma que el maestro. Ahora fíjese que esa experiencia de Pedro y de caminar sobre las aguas también ocurrió después que Cristo bajó de orar del monte. Había estado orando en el monte, había estado arriba, había estado en las alturas, y ahora aparece caminando sobre las aguas y le dio aquella bendición a Pedro de que también pudiera caminar sobre las aguas. La victoria que Dios le dio a Noé por la edificación del arca no sucedió en las faldas del monte. Ocurrió en la cúpula, en la cresta del monte. No fue casualidad que Dios le diera las instrucciones a Noé para que construyera el arca arriba en el monte, en lo alto. Y fíjense que hubiese sido más cómodo, más fácil edificarla abajo en la falda del monte, porque así no tenía que cargar los materiales, y cargar unos materiales para allá arriba no es fácil. Aunque posiblemente muchos de ellos los consiguió allá arriba, pero no todos. Así que como la instrucción fue que la edificara allá arriba, había que obedecer, había que hacerla como Dios decía y donde Dios decía. A veces Dios nos da las instrucciones a nosotros y nosotros queremos buscar las conveniencias nuestras. No porque es que sea más fácil, no porque es que sea más cómodo, no porque así voy a avanzar más. Oiga, mire, cuando Dios dice algo, Dios lo dice pues con unos propósitos. Y Dios lo hace con el propósito de ser glorificado en todas estas cuestiones. Así es que Noé obedece al llamado de Dios, a la instrucción de Dios. Y Dios fue glorificado en aquello. Pero si Noé lo hubiese hecho abajo en la falda del monte, no hubiese visto la gloria de Dios como la vio allá arriba. Porque la gloria de Dios, oiga, se manifiesta en nuestras vidas cuando trabajamos en las alturas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Por eso ante aquella gloriosa manifestación de Dios delante de Pedro, Jacobo y Juan, Pedro le dijo al maestro: vamos a quedarnos aquí. ¿A qué vamos para allá? Acá arriba esto está bueno. Y Pedro sabía que el trabajo allá abajo no era fácil, y mucho menos que allá abajo le estaban esperando, porque un padre estaba desesperado con un muchacho atado por el enemigo. Pero no se olvida, oiga, de que después de que suba al monte y tenga esas experiencias maravillosas con el Señor, no podemos olvidarnos que hay que bajar abajo a compartir esas experiencias con aquellos que quedan abajo. Aleluya. Subimos al monte, Dios nos bendice, Dios nos da experiencia, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Muchos como Pedro piensan: vamos a quedarnos. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que cuando tengamos estas experiencias con el Señor, podamos compartirlas con aquellos que están
declare las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las cosas que Dios ha hecho conmigo a aquellos que aún todavía no han conocido al Señor. Aleluya. Conviene, porque muchos han conocido el Evangelio, porque otros le han hablado de esas maravillas, de esas señales, porque le han contado las experiencias que han tenido con el Señor. De la única forma que el profeta Habacuc obtuvo la victoria de edificar la casa de Dios fue obedeciendo al llamado de Dios, de subir al monte y traer madera y edificar la casa. Si Habacuc no hubiese hoy obedecido al llamado de Dios y no hubiese subido al monte, oiga, a buscar la madera, no hubiese podido edificar la casa. Jamás y nunca. ¿Por qué a veces no vemos la gloria de Dios manifestada en nosotros? Porque hemos perdido la costumbre de subir al monte. Hemos perdido la costumbre de subir al monte. Y el monte es representado por el altar. Aleluya. Cuando nos acercamos al altar, subimos al monte. Cuando nos acercamos al altar, subimos las alturas. Y cuando usted busca experiencias gloriosas que hombres de Dios tuvieron, las tuvieron en las alturas. Me parece a mí que si hay un tiempo cuando es necesario que subamos al monte continuamente, es en nuestros días. Amén, gloria a Dios. Es en nuestros días. Que nos acostumbremos a diariamente subir al monte para poder ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿cómo hay que subir al monte para ver la gloria de Dios? De la forma que subió Elías al monte Carmelo. ¿Y cómo fue que subió al monte Carmelo Elías? Con la disposición de ordenar y arreglar el altar. Con la disposición de ordenar y arreglar el altar. Y se fue a arreglarlo y ordenarlo, era porque el altar estaba, dice la Biblia, destruido. Y Dios no se manifiesta en el altar destruido. Dios se manifiesta cuando el altar está en condiciones. Después que Elías arregló el altar, lo ordenó, Dios se glorificó allí. La Biblia dice que Dios descendió y lamió el agua. Oiga, los bueyes que ellos habían puesto allí desaparecieron. Y vieron la gloria de Dios manifestada allí. Pero fue necesario subir al monte en la mejor disposición de arreglar y ordenar el altar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros anhelamos que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, hay que subir al monte, pero hay que ordenar el altar. Hay que subir al monte, pero hay que arreglar el altar. Hay que subir al monte, pero hay que poner las cosas en su lugar. Aleluya. A veces queremos subir al monte, pero odiando al hermano que está al lado. A veces queremos subir al monte, pero criticando al hermano y pegando al hermano. Ay, Jesús. Hay que arreglar el altar primero. Hay que ordenar el altar primero para que entonces Dios se manifieste.
Queremos que Dios se manifieste, pero viviendo fuera de la voluntad de Dios. Enojado y enchismado y hablando de todo el mundo. Dios no se manifiesta así. Dios es un Dios santo. Y como Dios santo demanda santidad en aquellos en los cuales se manifiesta. La Biblia dice que Dios no mora en vasos sucios. No. Hay que subir al monte, pero en la disposición. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En orden, en la forma en que Dios anhela. Amén, Para aleluya. manifestarse en nosotros. Queremos ver la gloria de Dios en nosotros. Entonces vamos a subir al monte, como Pedro, Jacobo y Juan, que subieron allí y se llenaron de la gloria de Dios. Alabado sea Jesús. Aleluya. Posiblemente usted haya perdido el deseo de subir al monte, acercarse al altar de Dios. Posiblemente haya perdido el deseo de estar en esa intimidad con el Maestro. Pero en esta noche el Señor nos llama a arreglar el altar. ¿Y dónde se arregla eso? Arriba en el monte. Aleluya. ¿Dónde se arregla eso? Arriba en el monte. Es necesario que arreglemos nuestro altar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Arreglar el altar, ¿para qué? Para que luego podamos ver la gloria de Dios en nosotros manifestada. Así es que, iglesia, yo no sé qué anhelo, qué deseo, qué ganas tenga usted de subir al monte. Y en segundo lugar, cómo lo esté haciendo. Pero si eso fuese así, esta noche es propicia para que usted suba al monte. Para que usted suba al monte y se acerque a la presencia de Dios y arregle su altar, para que entonces Dios sea manifestado en su vida. Aleluya. No olvide que una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, pronto el Señor viene a buscarla. Amén. Pronto el Señor viene a buscar esa iglesia que no tiene manchas ni arrugas, que está en la mejor disposición de hacer la voluntad del Señor. Por eso, si en esta noche usted entiende que necesita ordenar su altar, arreglar su altar, les invitamos a acercarse al monte. Vamos a estar en pie. Les invitamos a acercarse al monte. Queremos orar por usted. Alguien que en esta noche necesite la oración.